El día en que se suponía que íbamos a obtener nuestro certificado de matrimonio, Ezequiel volvió a fallarme. Alegando estar ocupado con el trabajo, ni siquiera se presentó. Regresé a casa sintiéndome vacía, pero nada me preparó para lo que encontré al llegar. Sobre la mesa, un sobre esperaba por mí. Lo abrí con curiosidad, solo para que mi corazón se desplomara. Era un certificado de matrimonio. No el nuestro, sino el suyo y el de su asistente. La fecha impresa en él era hoy. Hoy, el día en que debía ser nuestro. Sonreí con frialdad, lo coloqué sobre el escritorio y, sin una sola lágrima, decidí terminar con él. Justo en ese instante, mi teléfono sonó. Al responder, la voz impaciente de Ezequiel me golpeó con la misma frialdad de siempre. Emma, ¿qué estás haciendo? ¿Cuántos años tienes y todavía te comportas así? Abrí la boca para responder, pero entonces escuché a alguien más en la línea. Una voz temblorosa, quebrada por los sollozos. Ezequiel, ¿la hermana Emma nos malinterpretó? Será mejor que vayas a casa rápido. Yo puedo manejar esto sola, no te preocupes por ella. Era Valeria. Su nueva esposa. Mi pecho se oprimió cuando él respondió con una suavidad que jamás me había dirigido. Ella siempre es así. Es tan molesta. Ahora mismo, tú eres lo más importante. La llamada terminó. Y con ella, cualquier esperanza de redención. Respiré hondo y, sin vacilar, comencé a empacar mis cosas. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera de golpe. Ezequiel entró con Valeria a su lado, su mirada preocupada clavada en ella. Como si yo no estuviera allí, su voz resonó con una orden. Emma, ve y prepara una sopa dulce. Valeria se desmayó hace un rato por hipoglucemia. Su tono era el mismo de siempre. Autoritario. Inquebrantable. Como si aún tuviera algún derecho sobre mí. No le respondí. No le dirigí ni una sola mirada. Solo seguí empacando. Ezequiel frunció el ceño, irritado por mi silencio. Finalmente, su atención se desvió hacia mí. Emma, ¿acaso no me entiendes? Cuando vio la maleta abierta sobre la cama, su rostro se endureció. Caminó hacia mí con pasos pesados y una sombra oscura en los ojos. Emma, ¿qué significa esto? ¿Realmente planeas hacer las maletas y romper conmigo? ¿Una ruptura puede ser falsa? Respondí sin levantar la vista. Tú. Se atragantó con su propia ira. Mi risa fue breve y carente de emoción. Lo miré directamente a los ojos y luego dirigí mi atención a Valeria. ¿No has traído ya a tu nueva esposa a casa? Será mejor que me apresure a dejarle espacio. ¿Qué quieres decir? No entiendo, balbuceó, nervioso. Con una frialdad calculada, tomé el certificado de matrimonio y se lo arrojé a la cara. ¿Eres un cobarde que se atreve a hacer las cosas pero no a admitirlas? Ezequiel palideció. Tomó el documento con manos temblorosas y, al leerlo, su expresión se transformó en furia. Emma, ¿qué estás tramando? ¿Cómo es que tienes esto? Antes de que pudiera responder, Valeria intervino con su voz trémula. Ezequiel, lo envié al lugar equivocado. Me casé contigo y te hice pelear con la hermana Emma. Todo es mi culpa. Sus palabras fueron como un cuchillo afilado perforando la tensión del aire. Ezequiel cambió de inmediato su expresión. Como si yo ya no existiera, se apresuró a tomar sus manos y a susurrarle con ternura. No es tu culpa, Valeria.
con cuidado, la escoltó a la habitación como si fuera de cristal. Luego regresó a mí, con una mirada seria. Ya que lo sabes, no lo ocultaré más. Valeria fue diagnosticada con cáncer gástrico avanzado. No le queda mucho tiempo de vida. Su último deseo era casarse conmigo. Su voz se llenó de una falsa nobleza mientras continuaba. Valeria ha estado a mi lado desde que se graduó. No solo es mi asistente, también es mi amiga. No podía quedarme de brazos cruzados. Pero cuando ella ya no esté, podemos reconsiderar nuestro matrimonio. Emma, seguro que puedes entenderme, ¿verdad? Sus ojos me imploraban. Buscaban aprobación. Esperanza. Yo solo sentí asco. Es tu asistente, tu amiga y tu esposa, dije con desdén. Puedes discutir con ella lo que quieras. No hay necesidad de discutirlo conmigo. La irritación cruzó su rostro. Emma, ¿realmente tienes que ser así? ¿Por qué eres tan cruel? Te he dicho que me casaré contigo. ¿Qué diferencia hay entre ahora y después? Valeria es una paciente. ¿Por qué eres tan fría con ella? Los sollozos de Valeria fueron la banda sonora perfecta de su hipocresía. Los miré, de pie juntos, formando una escena digna de una novela trágica. Me eché a reír. No podía negar que me dolía ver a Ezequiel protegiendo a otra mujer con la devoción que nunca tuvo por mí. Pero lo peor era darme cuenta de lo sucio que se había vuelto todo. No quería más parte en esto. Sí, soy fría. Tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. Pero justo cuando iba a salir, Ezequiel me sujetó con fuerza. Su tono, esta vez, fue despiadado. Emma, no te pases. Pide disculpas a Valeria ahora mismo y fingiré que esto nunca pasó. De lo contrario, ¿qué? ¿Nunca volver y rogarte? Escupí las palabras con veneno. ¿A ella? ¿Quieres que me disculpe? ¿Ella lo merece? Su rostro se oscureció. Emma, ya basta. Te daré una última oportunidad. Discúlpate con Valeria. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Valeria, con perfecta sincronización, tomó su muñeca con dulzura. Ezequiel, no te enojes con la hermana Emma. La hermana Emma no está equivocada. Todo es culpa mía. Yo debería ser la que se vaya. Ezequiel me soltó al instante para consolarla. Y yo aproveché. Sin mirar atrás, agarré mi maleta y crucé la puerta. Pero antes de que pudiera salir del todo, su voz helada me detuvo. Emma, si sales por esa puerta hoy, ni sueñes con volver. Veamos qué clase de vida feliz puede tener una inútil como tú sin mí. Me giré solo una vez. No por nostalgia, ni por duda. Solo para grabar en mi memoria el rostro del hombre al que una vez amé. Y darme cuenta de que ahora solo me causaba repulsión. Después de mirarlo, giré sobre mis talones y me fui sin dudarlo. Ezequiel fue, alguna vez, la persona que no podía tener, pero que también fue mi única elección. Siempre había sido el joven maestro de la familia Ezequiel, altivo y poderoso, mientras que yo solo era un personaje insignificante. Nos conocimos en la universidad, pero en aquel entonces no interactuábamos mucho. Yo lo seguía de lejos todos los días, asistía a clases, salía de ellas, comía y paseaba, todo con la esperanza de verlo. Finalmente, para estar más cerca de él, estudié con esfuerzo y me transferí a la universidad donde él estaba. Hasta hoy, siempre me alegré de haber tomado la decisión de cambiar de carrera en ese entonces.
fue esa decisión la que permitió que mi relación con Ezequiel se desarrollara. Recuerdo que en ese tiempo, el profesor nos dijo que, si queríamos aprobar el examen final sin fallar, teníamos que formar grupos y recolectar datos en el laboratorio por nuestra cuenta. Siempre fui una estudiante destacada en la clase, y Ezequiel, quien rechazaba a cualquiera que intentara acercarse a él, fue quien tomó la iniciativa de pedirme que formáramos equipo. Aún recuerdo lo emocionada que estaba en ese momento. Mirando su rostro apuesto, mi corazón latía con fuerza y mis mejillas estaban tan calientes que parecían capaces de cocinar un huevo. Ezequiel apoyó su barbilla en la mano, con una sonrisa en los ojos, y bromeó: «Estudiante Emma, si sigues mirándome así, la campana de salida sonará antes de que te des cuenta». Toda la clase estalló en risas, y de repente volví en mí, sintiéndome sumamente avergonzada. Pero Ezequiel no se burló de mí. En cambio, vino a mi rescate y dijo: «Basta de risas. Es un honor para mí estar en un equipo con la compañera Emma». Así fue como nuestra relación se volvió cada vez más cercana, hasta que, finalmente, Ezequiel tomó la iniciativa de confesarme su amor. Pasamos juntos 3 años y medio maravillosos en la universidad. Éramos la pareja ideal a los ojos de todos. Incluso durante nuestra relación, nunca descuidé mis estudios. Siempre obtuve becas completas y, después de graduarme, recibí una oferta de una gran empresa internacional. Sin embargo, como hijo único, Ezequiel tenía la responsabilidad de regresar e integrar el negocio familiar. Al ver la tristeza en sus ojos, que reflejaba que no quería separarse de mí, no dudé en rechazar la oportunidad de trabajo con la que muchos soñaban. En su lugar, me uní al grupo Ezequiel con él, ofreciéndole consejos y ayudándolo a consolidar su posición en la empresa. Para evitar que se dijera que ascendí gracias a mis conexiones, elegí comenzar desde el nivel más bajo. Nuestra relación se hizo más fuerte y pensé que era momento de hablar de matrimonio. Pero cada vez que sacaba el tema, él siempre lo evitaba. Cuando le preguntaba por qué esquivaba la conversación, sus respuestas siempre eran vagas. Más tarde, supe que Valeria ya estaba en su vida en ese momento. Valeria era más joven que yo, más encantadora y sabía mejor cómo complacerlo. Poco a poco, las conversaciones entre Ezequiel y yo pasaron de ser sobre diversos temas a girar exclusivamente en torno a los asuntos triviales entre él y Valeria. No era ajena a su cambio y había intentado salvar nuestra relación muchas veces, pero su corazón ya no me pertenecía. No importaba qué razones usara para retenerlo, en cuanto Valeria llamaba, él acudía a ella sin dudarlo. Toda su atención y paciencia, que antes eran para mí, se trasladaron a Valeria. Hacia mí, solo le quedaban indiferencia y descontento. A pesar de ello, aún no quería soltarlo y volví a sacar el tema del matrimonio. Esta vez, él aceptó. Sin embargo, el día en que acordamos ir por nuestro certificado de matrimonio, me dejó plantada una vez más, por Valeria. Cuando vi su certificado de matrimonio con ella, entendí que, esta vez, realmente debía despertar. De regreso en la humilde casa que mis padres me dejaron, me recosté contra la pared donde colgaban sus retratos y, finalmente, no pude contener las lágrimas. Después de desahogarme, limpié la casa, salí a comprar algunas necesidades básicas y me establecí allí. Acostada en la cama de mi infancia, mi corazón errante finalmente se calmó. Por primera vez en mucho tiempo, tuve un sueño tranquilo, sin preocuparme por el estado de ánimo de Ezequiel, si había comido lo suficiente o si tenía frío. En mi sueño, vi a mis padres, quienes habían fallecido hace tiempo. Antes de que pudiera hablarles adecuadamente, el sueño se tornó en una pesadilla. Ezequiel apareció y me reprochó por ser cruel con Valeria. Me tomó del brazo y me exigió que le pidiera disculpas.
la ira estalló en mi corazón al instante. Justo cuando estaba a punto de refutarle, me despertó el sonido insistente de un teléfono. Medio dormida, contesté y escuché la voz enfurecida de Ezequiel al otro lado de la línea. Emma. ¿Dónde te metiste? ¿Olvidaste que hoy es la recepción de firmas de la empresa? Todos los demás están en pareja y mi acompañante sigue sin aparecer. ¿Lo hiciste a propósito para hacerme quedar mal? Me desperté por completo y, con impaciencia, alejé un poco el teléfono de mi oído. Si eso es lo que crees, entonces que así sea. Emma. Ezequiel repentinamente elevó la voz y luego escuché el sonido de sus pasos a través del teléfono. Quizás buscaba un lugar más silencioso para hablar, porque se cambió de sitio. Suspiró y su tono se volvió un poco más suave. Emma, hoy es un día importante para la empresa. No estés enojada, ¿sí? Ven rápido. La ceremonia de firmas está por comenzar. Después de la recepción, te lo explicaré todo bien, ¿de acuerdo? Su tono, casi suplicante, hizo que mi mano, que sostenía el teléfono, se relajara un poco. Antes de que pudiera responder, escuché risas y bromas provenientes de su lado de la línea. Hey, la asistente Valeria parece una novia hoy, ¿verdad? Sí, mírenla bien. Su atuendo combina perfectamente con nuestro pequeño Ezequiel. Valeria respondió con un dejo de timidez, no digan tonterías. Yo solo me vestí de manera casual. Al ver que no respondía por un largo rato, Ezequiel volvió a llamarme. Solté una risa fría. Ezequiel, ¿no tienes ya una acompañante? No me llames más. Sin esperar su respuesta, colgué rápidamente el teléfono. Sabía que, si no lo hacía, mis emociones tristes se desbordarían. No quería sumergirme en los recuerdos del pasado, pero los fragmentos de los últimos 5 años estaban profundamente arraigados en mi vida diaria. Tantas noches y días había pasado amándolo. Nunca imaginé cómo continuaría mi vida sin él. Alguna vez, él siempre me puso en primer lugar y me prometió que estaríamos juntos para siempre. Pero ahora, ya no me necesitaba. Las lágrimas resbalaron por las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. Desperté de mis recuerdos pasados con un dolor insoportable en el pecho. Pero antes de que pudiera calmarme, escuché fuertes golpes en la puerta. Instintivamente, pensé que era Ezequiel, y mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente. Corrí a abrir la puerta descalza, pero en cuanto la abrí, me di cuenta de lo ridícula que era mi reacción. Emma, ¿realmente eres tú? ¿Has vuelto? Olivia, del comité vecinal, me miró con alegría y me dio una palmada en el hombro con entusiasmo. Sí, Olivia, he vuelto. ¿Me necesitas para algo? Oh, cierto. Olivia de repente recordó la razón por la que había venido y se puso seria. Emma, baja y mira esto. Hay varios autos negros bloqueando la entrada de la comunidad. Dicen que están aquí por ti. Las calles de nuestra comunidad ya son estrechas y ahora los vecinos no pueden entrar ni salir con normalidad. Fruncí el ceño y seguí a Olivia escaleras abajo. En cuanto llegué a la calle, reconocí de inmediato el auto negro de Ezequiel, estacionado justo en la entrada. Apenas me asomé, un guardaespaldas abrió la puerta del coche, y Ezequiel salió con paso firme. Me di la vuelta y quise irme, pero la fría voz de Ezequiel sonó detrás de mí. Emma, detente ahí mismo. No me detuve. En su lugar, aceleré el paso, pero entonces su guardaespaldas personal me bloqueó el camino. Emma, ¿qué significa esto? Ezequiel me alcanzó y, sin dudarlo,
me abofeteó. Has ido demasiado lejos. Giré el rostro y lo miré. El amor en mis ojos había desaparecido por completo. Él se quedó atónito por un momento y luego, con frialdad, dijo, ¿sabes que dejé a todos los invitados en la recepción solo para venir a recogerte? Ahora ven conmigo. No quería prestarle atención, pero los vecinos ya habían comenzado a murmurar y observar la escena con curiosidad. Aunque no quería estar con Ezequiel, aún menos quería ser el centro de las habladurías. Después de evaluar la situación, decidí subir al auto con él, todavía vestida con mi pijama. La ventanilla trasera del coche se bajó lentamente. Valeria, vestida con un elegante vestido de noche, me miró con aparente culpa y me dijo, hermana Emma, lo siento mucho. No me sentía bien, así que Ezequiel me pidió que me sentara en la parte trasera con él. Perdón por hacerte ir en el asiento del copiloto. Ezequiel también intervino. Al notar que mi mirada se fijó en Valeria en el asiento trasero, pareció un poco incómodo. Abrió la puerta trasera para mí y trató de justificarse. Valeria no se siente bien, así que la saqué a tomar aire fresco. No te molestará, ¿verdad, Emma? El asiento trasero es bastante espacioso. Podemos sentarnos los tres juntos. Rápidamente desvié la mirada y tomé la iniciativa de sentarme en el asiento del copiloto. No me importa. Ezequiel pareció disgustado con mi actitud. Abrió la boca para decir algo, pero al final no dijo nada. Simplemente cerró la puerta con fuerza y ordenó fríamente, conduce. Mientras el auto avanzaba, los vecinos seguían observando con curiosidad. El rostro de Ezequiel se oscureció aún más, y su tono reflejaba su evidente descontento. Nunca imaginé que un lugar tan miserable pudiera ser habitable. Vestido con un traje caro y teniendo que venir a este sitio. ¡Qué mala suerte! Al escuchar sus palabras, lo miré fríamente a través del espejo retrovisor y respondí con sarcasmo, si eres tan noble, Ezequiel, realmente no deberías haber venido hoy. Tú. Antes de que pudiera responder, Valeria intervino con una voz lastimera. Ezequiel, ¿hice enojar a la hermana Emma al venir con ustedes? Si es así, mejor cambio de asiento con ella. Ezequiel me miró a través del espejo retrovisor con una expresión feroz y dijo con malicia, tú solo siéntate aquí. Quiero ver qué puede hacer ella al respecto. Ignoré su comentario, retiré la mirada y cerré los ojos para descansar. Estaba guardando energía para la batalla que se avecinaba. Ezequiel, si no estabas dispuesto a dejarme ir, entonces no me culpes por usar cualquier medio necesario. El coche se detuvo frente a un hotel del grupo Ezequiel. Ezequiel aún parecía molesto. Tan pronto como el auto se detuvo por completo, salió de inmediato, dejándome atrás. Su guardaespaldas me siguió de cerca, así que no le preocupaba que yo intentara escapar. Salí del coche con calma, pero Valeria se acercó a mí con una sonrisa sarcástica. Ya no fingía ser débil como antes, en cambio, me bloqueó el camino con agresividad. No te creas mucho, Emma. Ezequiel es mi esposo ahora. Tú solo eres una amante despreciable. Solo espera y verás. Me reí y aplaudí con burla. Pues entonces, felicidades, asistente Valeria. Por fin pasarás de ser una simple pajarita a convertirte en un fénix. Con una sonrisa llena de ironía, la esquivé y entré en el hotel. En realidad, sabía que Ezequiel insistía en que asistiera a la ceremonia de firmas no porque le importara tanto mi presencia. La verdadera razón era que la empresa líder del sector, que estaba a punto de firmar con el grupo Ezequiel, solo había aceptado negociar gracias a mí.
El director de esa empresa solo reconocía mi capacidad y había dejado claro que cualquier trato con el grupo Ezequiel debía ser gestionado por mí. De lo contrario, no habría acuerdo. Si no aparecía en la recepción y esa empresa se daba cuenta de que habían ignorado su petición, el proyecto multimillonario colapsaría sin remedio. Por eso, Ezequiel había bajado su orgullo para venir a buscarme hasta ese barrio humilde. Justo cuando llegué a la entrada del salón de banquetes, Ezequiel apareció a mi lado. Frunció el ceño y me miró de arriba abajo con evidente desdén al ver que aún llevaba mi pijama barata. ¿Vas a asistir vestida así? Ya es bastante vergonzoso. Después de su burla, me tomó del brazo y me arrastró hacia el vestidor de la parte trasera. Escogió un vestido que combinaba con su traje y me lo arrojó. Luego, ordenó con arrogancia a la maquilladora y al estilista: maquíllenla y peínenla rápido. Me sentí como una marioneta manipulada por otros. Mirándome en el espejo, apenas me reconocía. Bueno, ahora sí te ves decente. Ezequiel estaba de pie detrás de mí, con los brazos cruzados, y comentó con indiferencia. Al escuchar su tono, no pude evitar rodar los ojos. En realidad, no me importaban esas apariencias superficiales. Después de todo, esta sería mi última noche en su mundo. Dado que era la última, ya no me importaba lo que otros pensaran de mí. Cuando terminé de arreglarme, Ezequiel me tomó del brazo a la fuerza y me llevó al salón de banquetes. Tan pronto como entramos, todas las luces se centraron en nosotros. Las conversaciones cesaron abruptamente y el sonido de las copas chocando desapareció. Me sentí un poco aturdida. Por un momento, todo parecía más bien la escena de una boda entre Ezequiel y yo. Como era de esperarse, la voz del anfitrión pronto confirmó mis sospechas. Se aclaró la garganta y, en voz alta, pronunció palabras de bendición sobre el amor eterno. Luego anunció que la ceremonia de firma se llevaría a cabo después del compromiso del joven maestro Ezequiel. Cuando escuché esas palabras, volví a la realidad de golpe. Intenté soltarme de Ezequiel desesperadamente, pero él me sujetó con fuerza del brazo. Emma, más te vale cooperar hoy. Su tono estaba cargado de una orden inquebrantable. Solté una risa fría y, con todas mis fuerzas, me zafé de su agarre. Frente a la mirada sorprendida de todos, anuncié con calma: la ceremonia de compromiso de hoy es un espectáculo completamente organizado y protagonizado por el señor Ezequiel. Yo no tenía idea de esto y, por supuesto, no lo aceptaré. Hace tiempo que tracé una línea clara con el señor Ezequiel. Él y su asistente, la señorita Valeria, ya son oficialmente marido y mujer. Nunca me entrometo en el matrimonio de otras personas. Por lo tanto, declaro formalmente que, a partir de hoy, ya no pertenezco al grupo Ezequiel ni participaré en ningún negocio relacionado con él. Por último, miré a Ezequiel con una sonrisa y agregué: ya he presentado mi renuncia, y la compensación por el contrato ha sido transferida a tu cuenta. Desde ahora, no volveremos a vernos nunca más. Ezequiel se quedó completamente paralizado en su sitio. Sus manos estaban apretadas en puños y me miraba con incredulidad. Sin más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. En ese instante, los empresarios que asistieron a la ceremonia de firma entendieron que no era una broma. Furiosos, arrojaron sus copas de vino y dijeron con desprecio: esto es ridículo. Dicho eso, abandonaron el banquete junto con sus equipos. Los pequeños empresarios invitados, sin saber qué ocurriría a continuación, decidieron quedarse para observar el desenlace. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta para irme, Ezequiel reaccionó por fin. Gritó órdenes mientras corría tras de mí. Emma, detente ahora mismo.
su guardaespaldas me bloqueó el paso, obligándome a girarme y mirarlo. Ezequiel me sujetó y, con tono suplicante, preguntó: «Emma, ¿cómo pudiste hacerme esto? ¿No teníamos un acuerdo?». En ese momento, Valeria se acercó, observándonos con cautela. «Ezequiel, no me siento bien. ¿Puedes quedarte conmigo?». Ezequiel ni siquiera la miró. En su lugar, me observó con ojos llenos de esperanza. «Emma, deja de hacer un escándalo. No estés enojada conmigo, ¿sí?». La escena quedó en completo silencio, y todos los presentes comenzaron a grabar con sus teléfonos. A pesar de la tensión, le recordé amablemente: «Ezequiel, están filmando». Pero él actuó como si no me escuchara y siguió sujetándome con fuerza, negándose a soltarme. De repente, me invadió la furia y solté una carcajada sarcástica. «Ezequiel, tal vez a ti no te importe tu dignidad, pero yo sí valoro la mía. Fuiste tú quien me dejó y se casó con otra. Yo intenté ser comprensiva y dejarte ir, pero ahora eres tú quien no me suelta. ¿Qué demonios quieres?». «No, Emma, siempre te he amado. Voy a divorciarme de Valeria de inmediato y nos casaremos en cuanto terminemos aquí». En ese momento, Ezequiel se dio cuenta de que no estaba bromeando. Sus ojos se enrojecieron por la desesperación y me miró suplicante. Lo observé en silencio, sin emoción alguna, con un profundo hastío en la mirada. Hubo un tiempo en el que, si él derramaba una sola lágrima, yo me habría sentido culpable por días. Pero ahora, al ver sus ojos llenos de lágrimas, solo sentí un profundo desprecio. Le respondí con frialdad: «Ezequiel, eres realmente despiadado. Tu recién casada esposa está aquí, esperando que le dediques una mirada. Y sin embargo, estás aquí, rogándome a mí frente a ella. Como mujer, ¿te has puesto a pensar lo humillada que debe sentirse en este momento?». Dicho esto, giré la cabeza y miré a Valeria con una sonrisa burlona. Al escuchar mis palabras, Ezequiel frunció el ceño con molestia y le hizo una señal al guardaespaldas para que se llevara a Valeria. Sin importar cuánto gritara ella, él ni siquiera le dirigió una mirada. En cambio, siguió asegurándome: «Emma, la única mujer en mi vida eres tú. Sé que cometí un error esta vez, pero no volverá a suceder. Si me hubiera dicho estas palabras en el pasado, habría dado mi vida por él. Pero ahora, lo aparté con un gesto de desprecio. El grupo Ezequiel es una empresa enorme. ¿Realmente quieres verla caer en ruinas en tus manos? Si no te importa que el precio de sus acciones se desplome, entonces sigamos discutiendo aquí». Mis palabras hicieron que Ezequiel finalmente soltara mi brazo, con las manos temblorosas. Entonces, sin titubear, empujé la puerta y salí rápidamente. Nunca imaginé que Ezequiel me seguiría. En su apuro, incluso perdió un zapato, dejando un rastro de huellas ensangrentadas por donde pasaba. Aún así, permanecí impasible y esperé en silencio la llegada del auto que había reservado. Cuando Ezequiel me alcanzó, extendió la mano como si quisiera abrazarme. Pero cuando vio la frialdad en mis ojos, se detuvo, con una expresión de tristeza. «Emma, lo he pensado mucho. Nada es más importante que tú. Mi padre puede encargarse del grupo Ezequiel». Me habló con total sinceridad. Sabía exactamente lo que quería decir. Como no lo interrumpí con burla, se atrevió a acercarse y tomar mi mano. Con ojos llenos de lágrimas, me miró y dijo en un tono suplicante: «Emma, me duelen los pies». No respondí. En su lugar, miré más allá de él, como si no existiera. «Si te duelen los pies, quéjate con tu legítima esposa. No me persigas a mí, tu exnovia».
Al escucharme, Ezequiel se alteró, pero rápidamente se calmó. Se volvió más atrevido y me rodeó la cintura con su brazo. Emma, deja de ser tan sarcástica. Sé que me equivoqué. De verdad lo sé. Incluso salí corriendo tras de ti, ¿acaso no puedes ver cuánto te amo? Lo miré fijamente por un momento y bajé la vista. ¿Su amor por mí? No, Ezequiel, el joven maestro de la familia Ezequiel, siempre fue alguien a quien la gente buscaba complacer. Mi constante rechazo solo despertó su deseo de conquista, pero una vez que obtuviera lo que quería, yo pasaría a ser un objeto sin valor. Tu esposa te está mirando. ¿No vas a consolarla? No es apropiado hacerle pasar una humillación pública así, ¿no crees? Ezequiel se giró de inmediato. Valeria corrió hacia él y lo abrazó. Ezequiel, no te vayas con ella. Volvamos a casa, ¿sí? Solté un suspiro y le di el golpe final. Ezequiel, una vez que tomas una decisión, no hay marcha atrás. No quiero verte nunca más. Tal vez mis constantes rechazos hirieron su orgullo. De repente, apartó a Valeria y, en su lugar, la tomó por los hombros con rudeza. Me lanzó una mirada oscura y dijo con frialdad, Emma, realmente no sabes lo que te conviene. Cuando te hablaba con amabilidad, no lo apreciaste. Tuviste que hacerme enojar. Está bien. ¿Nunca volverá a vernos? Vamos a ver qué empresa se atreve a contratarte después de que el grupo Ezequiel haga pública tu salida. Le respondí con indiferencia, ya veremos. Esa misma noche, el escándalo del banquete del grupo Ezequiel ocupó los titulares de las redes sociales. No sé quién filtró mi número de teléfono, pero de repente, hordas de periodistas me bombardearon con llamadas para sacarme información. Bloqueé un grupo de números y enseguida apareció otro. Al final, me vi obligada a ir temprano a la compañía telefónica a cancelar la línea que compartía con Ezequiel. Por fin, el mundo volvió a estar en silencio. Justo cuando pensaba que por fin tendría una vida tranquila, Ezequiel volvió a sus viejas costumbres. Esta vez, llevó 3 autos y bloqueó por completo la entrada de mi comunidad. Amenazó con que, si no lo acompañaba, se quedaría ahí indefinidamente. Ya no me importaban las miradas de los vecinos. Lo que me preocupaba era que su escándalo atrajera a los periodistas y convirtieran mi vida en un circo mediático. Cansada de todo, me subí a su auto. Cuando Ezequiel me vio, sus ojos brillaron levemente, aunque lo ocultó enseguida. Lo noté y lo observé en silencio. Señor Ezequiel, ¿olvidó lo que dijo ese día? ¿A qué ha venido hoy? Mi tono era distante y frío. Él bajó la cabeza y, con voz apagada, respondió, Emma, mi padre está en el hospital. Quiere verte. Toda la arrogancia que había mostrado la última vez había desaparecido. Me quedé en silencio y no respondí. Viajamos en completo mutismo hasta el hospital. El padre de Ezequiel estaba acostado en la cama, pálido. Ezequiel se quedó un paso atrás, retorciendo los dedos con nerviosismo. Papá. Su voz era tan baja que apenas se escuchaba. MMM. El padre de Ezequiel respondió apenas con un sonido. Pero incluso con una sola sílaba, su tono estaba lleno de autoridad. Giré la cabeza y vi cómo Ezequiel agachaba aún más la cabeza. Conocía bien esos gestos. Cuando estaba nervioso o asustado, solía hacer eso. Si esto hubiera sucedido antes, habría tomado su mano y lo habría consolado. Le habría dicho que no tuviera miedo, que yo estaba allí. Pero ahora, di un paso adelante y me senté con indiferencia en el sofá de cuero.
Miré directamente al padre de Ezequiel sin temor. Señor Ezequiel, ¿qué quiere hablar conmigo? Vayamos directo al grano. El padre de Ezequiel respiró hondo y fue directo al punto. Señorita Emma, seguramente sabe que las acciones del grupo Ezequiel han caído drásticamente. No la llamé hoy por otro motivo. Solo quiero pedirle que se case con mi hijo lo antes posible. Apenas terminó de hablar, cubrió su boca con la mano y empezó a toser. Aunque estaba débil, su tono era indiscutible. La enfermera se acercó rápidamente para ayudarlo. Ezequiel quiso acercarse, pero no se atrevió. Instintivamente, me miró buscando ayuda. Desvié la mirada y, con calma, pregunté, ¿el grupo Maxwell está presionando al grupo Ezequiel? El grupo Maxwell era la compañía líder que había mostrado interés en mí. Solo estaban dispuestos a firmar acuerdos con el grupo Ezequiel si yo estaba involucrada. El padre de Ezequiel dejó de toser y me miró. Señorita Emma, es usted muy inteligente. Sonreí. Finalmente lo entendí todo. El grupo Ezequiel no tenía el poder de competir contra el grupo Maxwell. Después de ofender a la empresa, no tenían cómo solucionar la situación. Al saber que el grupo Maxwell me valoraba, intentaban utilizarme nuevamente. Desde el principio hasta el final, para esta familia solo fui una herramienta. ¿Qué le parece, señorita Emma? Ya anulé la ridícula boda de mi hijo. Mientras usted acepte, podrá vivir una vida feliz con él. Ezequiel me miró con ojos llenos de expectación y lágrimas contenidas. Lo observé y, con una sonrisa, le respondí con claridad, lo siento, pero nunca aceptaré algo que otro ha desechado. No soy de segunda mano. Nada más terminar mi frase, el padre de Ezequiel, furioso, arrojó un vaso de agua a su hijo. Inútil. Todos estos problemas los causaste tú mismo. ¿Acaso no sabes qué clase de persona eres? Ezequiel bajó la cabeza en vergüenza, la sangre brotando de su frente herida. Pero, aún así, me miró con el rostro cubierto de lágrimas. Viendo su dolor, mi corazón permaneció impasible. No dije nada. Solo lo miré con frialdad y me burlé antes de darme la vuelta y marcharme. La furia del padre de Ezequiel se intensificó al ver que lo ignoraba. Su habitual arrogancia se convirtió en frustración. Se levantó de golpe de la cama y comenzó a maldecir sin control. Por primera vez, Ezequiel se atrevió a desafiarlo. Ignoró las reprimendas de su padre y corrió tras de mí. Con la voz quebrada por los sollozos, me suplicó, Emma, ya no hay obstáculos entre nosotros. ¿Realmente no quieres casarte conmigo? Mis palabras fueron contundentes, si lo tienes tan claro, entonces quítate de mi camino. El rostro de Ezequiel se llenó de desesperación. Negó con la cabeza y murmuró, Emma, tú nunca me tratarías así, ¿de verdad no hay ninguna oportunidad para nosotros? Ya me divorcié de ella. Siempre te he amado. Respondí sin titubeos, pero yo ya no te amo. Ezequiel sacudió la cabeza con desesperación. No te creo, Emma, antes me amabas tanto. ¿Cómo puedes olvidarlo? Su voz era histérica, casi enloquecida. Lo miré con calma y le respondí con indiferencia, ¿también sabes que eso fue en el pasado? La persona que una vez amé, para mí ya está muerta. Mis palabras fueron como un cuchillo clavándose en su corazón. Ezequiel se tomó la cabeza con ambas manos, repitiendo sin cesar que no era verdad. Mi paciencia se agotó. Lo aparté y salí sin mirar atrás. Ezequiel cayó al suelo, llorando y gritando mi nombre. Pero yo solo sonreí mientras me alejaba.
Después de ese día, corté todo contacto con Ezequiel. No presté atención a lo que sucedió con el grupo Ezequiel después de eso. Pero, aun sin querer, las noticias sobre la empresa seguían apareciendo en la televisión. Para calmar la furia del grupo Maxwell, el grupo Ezequiel tuvo que pagar una indemnización millonaria. Como resultado, se vieron obligados a despedir a un gran número de empleados para reducir costos. Esto provocó un fuerte descontento dentro de la empresa, y las noticias negativas sobre ellos no tardaron en explotar. Si el grupo Ezequiel no hubiera tenido una base tan sólida, probablemente habría colapsado por completo en medio de la crisis. Pero para mí, nada de esto importaba. Todo era consecuencia de las propias decisiones de Ezequiel. Justo cuando había decidido dejar atrás el pasado e irme al extranjero a seguir mis estudios, el grupo Maxwell de alguna manera consiguió mi número. Un alto ejecutivo de la empresa me llamó personalmente para ofrecerme una oportunidad de trabajo. Sería mentira decir que no me sentí tentada. Sin embargo, sabía que si aceptaba, inevitablemente tendría que volver a cruzarme con Ezequiel algún día. Así que rechacé su oferta. En su lugar, me puse en contacto con mi antiguo profesor de la universidad para pedirle información sobre estudiar en el extranjero. Cuando le conté mis planes, se sorprendió. Luego, suspiró con pesar, lamentando que hubiera desperdiciado la oportunidad de unirme a una gran empresa después de graduarme. Al final, me animó con una sonrisa. Emma, eres una persona talentosa. Tu futuro será brillante, no importa el camino que tomes. Sus palabras me llenaron de determinación. No quería decepcionar a mi profesor. Así que me preparé con todas mis fuerzas y, en mi primer intento, logré ser admitida en una prestigiosa universidad de la Ivy League. Mi profesor, emocionado por mi logro, organizó una reunión con todos mis antiguos compañeros para celebrar. Fue en esa reunión donde volví a encontrarme con Ezequiel. Cuando lo vi, me quedé congelada. Me tomó un minuto entero reaccionar. Fue Ezequiel quien rompió el silencio. Emma, ¿cuánto tiempo sin verte? Caminó hacia mí con una sonrisa. Pero era una sonrisa vacía. Apreté los labios y bajé la mirada, sin saber qué decir. Al notar mi expresión, él se rió con amargura. Debo de verme horrible ahora, ¿verdad? Lo observé con atención antes de responder. No, solo luces algo demacrado. Fui sincera. Tal vez porque la última vez que nos vimos fui extremadamente dura con él, ahora que le hablaba con calma, sus ojos se tornaron rojos al instante. Emma, pensé que ni siquiera volverías a dirigirme la palabra. Su voz era baja, casi temblorosa. Dio un paso hacia mí. Instintivamente, me eché hacia atrás, frunciendo levemente el ceño. Estás pensando demasiado. Mientras mantengas la distancia, podemos seguir siendo viejos compañeros de clase. Mi reacción hizo que se quedara inmóvil en su lugar. En sus ojos se reflejaba una tristeza indescriptible. De repente, me sentí molesta. Suspiré y le dije con impaciencia, dejemos el pasado atrás. Vamos adentro, el profesor ya llegó. Sin darle oportunidad de responder, me giré y entré en la sala privada. Recibí felicitaciones de todos mis compañeros y, en medio de la celebración, poco a poco me fui relajando. Bebí varias copas de vino y me sentí algo mareada. Después de un rato, el profesor se excusó, diciendo que no podía beber demasiado. Nos dejó espacio a los más jóvenes para disfrutar de la reunión. Entre risas y charlas, la conversación se desvió hacia mí. Me preguntaron sobre mi vida y mis planes futuros. Respondí con una sonrisa.
Pero cuando alguien mencionó que Ezequiel y yo éramos la pareja perfecta en la universidad, mi expresión se tornó fría. Levanté mi copa y brindé en su dirección. Ezequiel es el joven maestro del grupo Ezequiel. Yo no soy digna de él. Pero aún así, tengo que agradecerle. Tomé un sorbo de mi bebida y continué. Ezequiel me enseñó a ser una mujer independiente. Le debo mucho. Me terminé la copa de un solo trago y luego cambié de tema. Hablemos de otra cosa. No queremos incomodar a nuestro querido Ezequiel, ¿verdad? Algunos de mis compañeros, que ya sabían lo que había pasado entre nosotros, se rieron y siguieron la conversación. Pero otros, que no estaban al tanto, insistieron en que jugáramos un juego de parejas. Yo simplemente dejé mi copa sobre la mesa y me mantuve en silencio. Fue Ezequiel quien intervino para ayudarme. Emma ha bebido bastante. Dejemos los juegos para otra ocasión. Sin embargo, los demás no quisieron rendirse tan fácilmente. Entre bromas y empujones, lo obligaron a acercarse a mí. Alguien lo empujó con fuerza y él tropezó, cayendo justo frente a mí. Instintivamente, di un salto hacia atrás. Pero Ezequiel reaccionó más rápido y me rodeó con un brazo, atrapándome contra él. Sus ojos me miraban con súplica. A nuestro alrededor, los demás comenzaron a gritar emocionados. Beso, beso, beso. Y en ese momento, Ezequiel realmente se inclinó hacia mis labios. Pero mi paciencia llegó a su límite. Aparté sus manos con fuerza y di un paso atrás, poniendo distancia entre nosotros. Mi rostro estaba completamente serio. Basta. Miré a Ezequiel con frialdad y le advertí, ellos pueden no saber lo que pasó entre nosotros, pero tú sí lo sabes. Ezequiel apretó los labios con fuerza. Sus ojos reflejaban dolor. Lo ignoré y me dirigí a los demás. Ezequiel y yo terminamos hace mucho. ¿Saben por qué? Porque él se casó con otra mujer a mis espaldas. El silencio se apoderó de la sala. Las caras de mis compañeros reflejaban sorpresa y confusión. Suspiré y murmuré, lo siento, he bebido demasiado. Me voy. No podía soportar estar en ese ambiente ni un segundo más. Empujé la puerta y salí de la sala como si estuviera huyendo. No esperaba que Ezequiel volviera a perseguirme. La verdad, hasta extrañaba al Ezequiel arrogante de antes. Suspiré con frustración y me detuve en seco. Ezequiel, ¿ya terminaste? Lo miré con impaciencia. Si sigues persiguiéndome así, solo lograrás que te odie más. Sus lágrimas caían sin cesar. Con voz temblorosa, me dijo, Emma, sé que te vas al extranjero, sé que no puedo detenerte. Solo quiero verte unas veces más antes de que te vayas. Cerré los ojos y contuve mi tristeza. Luego, con voz calmada, le respondí, vi las publicaciones de Valeria. ¿No han vuelto a estar juntos? Incluso fueron a los lugares que alguna vez prometimos visitar juntos. Forcé una sonrisa y añadí, me alegro por ustedes. Ezequiel negó con la cabeza, desesperado. No, no es así, Valeria me mintió. Ella nunca estuvo enferma. Yo fui un idiota. Su voz se quebró y comenzó a sollozar. Si esto hubiera pasado antes, lo habría abrazado y consolado. Pero el tiempo no da marcha atrás. Tomé aire y le dije con firmeza, Ezequiel, ya no me importa. Déjame ir. Y déjate ir a ti mismo también. El día que me fui al extranjero, la ciudad amaneció lluviosa. Arrastré mi maleta hasta el aeropuerto, con una sensación de alivio en el pecho.
Sin embargo, al girar la cabeza, vi a Ezequiel de nuevo. Vestía con elegancia, pero mantenía una distancia prudente mientras me seguía. Solté un suspiro suave y me dirigí a la sala de espera. Él se sentó unas filas detrás de mí, observándome en silencio a través de sus gafas de sol. Hice como si no lo hubiera notado, me puse los auriculares y esperé la hora de abordar. Poco antes de mi partida, recibí una llamada inesperada. «Señorita Emma». «¿Esa voz, señor Ezequiel?». Me sorprendió escuchar al padre de Ezequiel en el teléfono. Su tono, sin embargo, era muy diferente al de la última vez que hablamos. «Señorita Emma, no se sorprenda tanto. ¿No sería más apropiado llamarme suegro?». Me reí con burla y miré de reojo a Ezequiel, que seguía sentado en silencio detrás de mí. «No creo que sea necesario. No tenemos ese tipo de relación». Desde el reflejo de la ventanilla, vi a Ezequiel apretar los puños con fuerza. Pero fingí no darme cuenta y mantuve mi tono indiferente. «Señor Ezequiel, si tiene algo que decir, dígalo de una vez». Del otro lado de la línea, se hizo un largo silencio. Finalmente, escuché un profundo suspiro. «Señorita Emma, si le pido disculpas ahora, ¿podría darle otra oportunidad a Ezequiel?». Abrí la boca para responder, pero su voz me interrumpió antes de que pudiera hacerlo. «No se apresure en rechazarme. Escuche lo que tengo que decir primero. Sé que han estado juntos muchos años. Debo admitir que en su momento no la tomé en serio. Pero nunca intenté separarlos. Ezequiel fue criado con excesivas comodidades, siempre tuvo lo que quiso. Pensé que su relación era solo un capricho pasajero. Pero desde que se separaron, este chico se ha venido abajo. Incluso su salud ha empeorado». Su tono sonaba cansado. Como padre, me duele verlo así. Si alguna vez hice algo que la hirió, le pido disculpas. Solo espero que pueda darle a Ezequiel una segunda oportunidad. Coloqué la llamada en altavoz y me puse de pie. Me giré para mirar a Ezequiel directamente. «Señor Ezequiel, quiero dejar algo claro. Ezequiel y yo no tenemos, ni tendremos, ninguna relación en el futuro». Ezequiel se quedó completamente inmóvil. Parecía un muñeco de porcelana a punto de romperse. En ese momento, supe que esta vez sí era el final. Cuando se desmayó en medio del aeropuerto, ni siquiera me giré a mirarlo. Su cuerpo cayó al suelo y sus gafas de sol se deslizaron, revelando su rostro pálido. Varias mujeres corrieron a ayudarlo, preocupadas por su bienestar. Yo, en cambio, sin dudarlo, eliminé el número de emergencia que tenía en mi teléfono y salí caminando con mi maleta. Incluso cuando estaba en la fila para abordar, una extraña ansiedad me invadía. Temía que, en cualquier momento, Ezequiel y su padre aparecieran para detenerme. Pero nada pasó. No fue hasta que me senté en mi asiento en el avión que finalmente sentí que mi corazón se calmaba. Miré por la ventanilla. El cielo azul y las nubes blancas me dieron una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, me sentí realmente en paz. Cuando aterricé en el extranjero y respiré el aire fresco de aquel país nuevo, sentí un nudo en la garganta. Tragué mis emociones y caminé con una sonrisa hacia el compañero que había ido a recogerme. Durante mis días en el extranjero, me sumergí completamente en mis estudios. Los recuerdos dolorosos se desvanecieron poco a poco, reemplazados por la exigencia de mis cursos. Hasta que, una noche, recibí una llamada inesperada desde mi país. «Hola. ¿Es la señorita Emma?». Le llamo para informarle que el señor Ezequiel ha fallecido.
Antes de morir, me pidió que la contactara sin importar qué. Me pidió que le dijera, Emma, en la próxima vida, prometo que no volveré a perderte. La llamada se cortó. Me quedé en silencio por unos segundos. Luego, sin decir palabra, apagué el teléfono y me hundí de nuevo en mis sueños.